Ya, ingeniero. ¿Me escuchan bien, por favor? Sí. Sí. Ya. Terminar compactación y control de densidad de campo, ¿no? Vamos a ver ahora, como ya determinamos cómo se realiza la compactación y qué tipo de equipamientos para diferentes tipos de materiales que hay para emplear. Entonces, bueno, vamos a determinar ahora los métodos que existen para determinar la densidad de campo. Bueno, la densidad de campo se determina mediante varios métodos. Uno de ellos se llama densidad mediante cilindros de bordes cortantes, o de bordes biselados también se llama, que es lo mismo. Es un método muy aplicado en la determinación, digamos, de densidades en Brasil, está normado inclusive. Pero previamente veremos esto, que es lo más común, pero muy poco utilizado, es solamente en cosas muy preliminares. La densidad de campo mediante obtención de muestras inalteradas. ¿Qué significa eso? Si estamos yendo, por ejemplo, por una inspección, o muchas veces uno va a hacer una inspección visual para determinar más o menos los tipos de fallas que pudiera haber en una plataforma, un trabajo de terraplén, etc. A veces uno no va necesariamente con los equipos adecuados para hacer el control de densidad de campo. Sin embargo, podemos tener simplemente un elemento cortante y podemos sacar un espécimen de 10 por 10 por 10, o sea, un cubo de 10 centímetros por lado, tanto de alto por altura, y entonces nos va a dar 10 por 10. Ese material se puede recubrir con una parafina sólida, que es un material que ya saben que con poca temperatura se diluye y se le puede recubrir para que no haya pérdida de humedad. Y si no tenemos parafina sólida, entonces simplemente se protege con una bolsa plástica. Se pone con mucho cuidado, mejor si se tiene algún elemento blando, por ejemplo un trapo o algo, se lo envuelve para no alterar este volumen inalterado que se saca del lugar. Luego, este mismo aparato podemos sumergirlo, más que todo, y ya sea en mercurio o directamente, inclusive se puede sumergir en aceite. Entonces, cuando sumergimos en aceite, estamos determinando el volumen de este material, que cuando utilizamos la fórmula, estamos viendo aquí el volumen de la masa del suelo, y el peso va a ser directamente este pequeño espécimen que uno saca 10 por 10, eso nos va a dar el peso de la masa del suelo. Y la humedad, lógicamente, eso ya se determina mediante obtención ya en laboratorio. Este es más que todo trabajo de campo. Entonces la humedad determinamos la misma, como es pequeño 10 por 10, entonces se desintegra y se lo determina la humedad, eso ya en laboratorio. Entonces esto es un trabajo netamente de campo, que a veces en caso de emergencia se realiza eso. Algunas veces cuando no se puede sacar un espécimen a 10 por 10, porque esto sería en caso de que un suelo tenga plasticidad, pero ¿qué pasa si tuviéramos arena? Un material que no tenga ligante. Entonces, ¿qué se hace? Se enlaza la superficie del suelo donde uno quiere tomar la prueba, y se hace un orificio. Puede ser un orificio con un diámetro de 10 centímetros por profundidad de entre 12 centímetros aproximadamente, y todo el material que se hace en el agujero se lo saca en una bolsa plástica o se lo recubre en algún recipiente totalmente cerrado para que no pierda humedad. Entonces eso lo podemos llevar al laboratorio para obtener su peso y determinar su humedad. Pero necesitamos medir el volumen del hueco, que va a ser el volumen de la masa del suelo extraído. Para medir eso, ¿qué hacemos?
al orificio realizado, ¿no es cierto? Lógicamente, cuando uno realiza el agujerito, hay que limpiarlo con una pequeña brocha, con una pequeña cucharita, se saca toda la tierra, que esté totalmente limpio el pozo. Todo eso se junta para que tengamos el peso de la masa del suelo. Y para medir volumen, entonces el orificio ya realizado, se le echa un aceite de motor o de corona de un vehículo, que es el más espeso, el 250 o 140. Entonces se lo vierte hasta enlazarlo justamente en la parte superior del orificio que se ha hecho en el suelo que estamos queriendo verificar. Y una vez realizado eso, lógicamente, previamente a eso, lógicamente vamos a tener un frasco marcado hasta de dónde estaba el aceite al momento inicial y cuánto de aceite entró. Entonces la diferencia de eso, ¿no es cierto?, lo medimos y tenemos el volumen del hueco, que es el volumen de la masa. Eso se puede medir, repito, con aceite, en caso de arenas, pero aceite grueso, es con viscosidad alta. Entonces, pero esto, estoy repitiendo de que esto es solamente en cosas preliminares para tener una idea de cómo está el suelo, por qué está produciendo problemas. Entonces uno puede presentar un informe. Cuando se hace un trabajo de consultoría, generalmente hay que dar idea de por qué está fallando, por qué hay hundimiento, ahuellamiento, o por qué está ocurriendo algún problema en los caminos. Entonces a veces recurrimos ¿cómo puedo decir? Improvisación en realidad, ¿no? Entonces no está normado esto por si acaso. Ahora, donde ya está normado es esto. Esto, como decía hace rato, la densidad mediante cilindros con bordes cortantes o cilindro biselado. Esto es un método bien sencillo de realizar el ensayo. Esto se aplica para diferentes tipos de suelos, siempre y cuando que no tenga grava. Donde hay grava ya no funciona este sistema. Entonces, ¿qué se hace? Se enlaza la superficie donde se va a realizar el ensayo, luego se clava un cilindro con un borde cortante, un borde afilado. Entonces eso se lo asienta en el suelo y encima se coloca un cabezal metálico también, con un orificio, con una pequeña ventanita. Y luego ahí tienen una guía, que es guía para colocar un tubo. El tubito que se coloca como guía es un tubo de media pulgada de cañería galvanizada, a través del cual se hace caer una masa de un peso, ¿no es cierto? Que el peso tiene aproximadamente 5 kilogramos, no es tampoco pesado, el cual golpea al cilindro para que se clave en el suelo. Se dan los golpes hasta que por la ventana que tiene ese cilindro aparece un poco de muestra. En ese momento se deja de golpear. Una vez que hacemos esa operación, entonces retiramos el cabezal, la tubería y el martillo y queda el cilindro ya clavado en el suelo. Entonces, bueno, en ese momento se enlaza la parte superior, por eso se deja la ventana un poquito, porque el cilindro tiene que entrar un poquito más debajo de la superficie de la tierra, entonces de tal modo que nos permite enlazar. Se lo enlaza con una espátula o bien con un cuchillo afilado o simplemente una lámina que permita cortar. Enlazamos la superficie al ras del cilindro. Realizada la operación se coloca una plancha o simplemente una madera plana, no muy gruesa, y luego, una vez hecho eso, ¿no es cierto?, al cilindro que está clavado en el suelo, con una pala, se le extrae. Se pone la pala de la izquierda y otra pala de la derecha y se lo apalanca y la muestra que está contenida en el cilindro sale con el cilindro y como tiene una tablita o bien tiene una plancha, entonces se lo vuelca. Entonces al volcar ya está enlazado la parte superior. Entonces al sacar la muestra nos va a quedar ya con una protuberancia en la parte inferior porque estamos sacando con la pala. Y luego esa también se enlaza.
Entonces tenemos una muestra conteniendo en el cilindro. Y ese cilindro mide exactamente 1000 centímetros cúbicos, que va a ser el volumen de la masa del suelo. El peso de la masa del suelo no es más que el peso que está conteniendo la muestra, el cilindro. Entonces ya tenemos estos datos. El peso más el volumen al instante, porque ese cilindro mide 1000 centímetros cúbicos. Bueno, ¿cuál es entonces? Lo único que nos falta en el laboratorio es determinar la humedad. Llevamos al laboratorio, tomamos una porción de la parte central y hacemos nuestro ensayo de humedad. Y ya tiene determinado la densidad de campo. Es un método bien fácil, económico, y si uno sabe usarlo, ¿no es cierto?, es bastante rápido. Con este método no necesitamos llevar balanzas, no necesitamos llevar arena, no necesitamos nada. Simplemente un cilindro con su cabezal, una varilla de extensión que sirve de guía y la masa con la cual golpeamos el cabezal para introducir el cilindro. Entonces eso, repito, se le puede aplicar en arcillas, en arenas funciona muy bien, en limos también. Bueno, ¿por qué no funciona en suelos que tengan grava? Porque justamente como son bordes cortantes, porque estamos clavando un cilindro afilado, entonces al chocar con la piedra se dobla y altera el suelo, entonces ya no estamos sacando ya la densidad real. Por eso es que su limitante justamente de este equipo es eso, que no debe haber piedras o grava, lo que sea. Tiene que ser netamente arenas sin grava, o limos o arcillas sin grava. En ese caso permite utilizar este equipo. Es muy rápido. Por ejemplo, muchas veces cuando uno está trabajando en el campo, hace viento y sol, bueno, andar con un laboratorio, digamos, portátil es bastante difícil, o un laboratorio de campaña. Bien, ese sería un método. Ahora, el otro método es el siguiente. Determinación de la densidad de campo mediante el penetrómetro. Entonces, ya habíamos dicho, cuando estábamos haciendo la curva de compactación, que habíamos utilizado un equipo que se llamaba aguja Proctor para determinar el grado de compactación del material. Que, lógicamente, para eso habíamos hecho inicialmente, durante la compactación, la curva de estabilidad. La curva de estabilidad hecha en laboratorio nos daba un valor de la presión al clavar la punta de la aguja Proctor. Entonces, lo que se hace es verificar si en el campo donde queremos probar su compactación llegó al valor de la curva de estabilidad que se obtuvo en el laboratorio. Si está igual o un poquito mayor, entonces quiere decir que el suelo está bien compactado. Si no se llega al mismo valor de la presión que se ejerció para clavar la aguja Proctor en el laboratorio, entonces está mal compactado. Entonces, cuando no cumplen eso, se tiene que seguir compactando hasta llegar al valor estimado. Como les decía, el grado de compactación, vamos a ver aquí, creo que está el grado de compactación, me olvidé. Me olvidé colocar el grado de compactación. Bueno, escríbanlo por favor, el grado de compactación. El grado de compactación es igual, escriban por favor, el grado de compactación es igual a la densidad seca obtenida en el campo o en el sitio, dividido entre la densidad seca obtenida en el laboratorio. O sea, esa densidad es la densidad máxima que sale de la curva de compactación. Todo eso multiplicado por 100. Entonces, si la densidad de campo es igual a la densidad máxima obtenida en el laboratorio, ese valor nos da 1. 1 multiplicado por 100 nos da 100. ¿Qué significa eso? De que el suelo está compactado al 100% de la densidad máxima, por tanto está bien compactado. Si esa relación es menor, entonces el suelo está mal compactado, puede ser 95, 80, etc. Entonces el suelo está
suelto, mal compactado. En ese caso, hay que continuar compactando hasta llegar hasta la densidad máxima. Eso es lo que estamos midiendo en realidad con este método que estamos hablando, el grado de compactación. Por eso, si se está construyendo, digamos, la subrasante, nos van a pedir que la densidad máxima, o sea, el grado de compactación que se debe alcanzar en el campo, debe ser mínimo de 85 a 100% de la densidad máxima. Entonces, la relación de la densidad de campo dividido entre la densidad máxima obtenida en laboratorio multiplicada por 100, eso nos tiene que dar el 95% o 100%. Si estamos trabajando en capa base nos exigen ya 100%, entonces ¿qué quiere decir? Que la densidad de campo dividido entre la densidad máxima obtenida en el laboratorio, eso nos tiene que dar 1, multiplicado por 100 es 100% el grado de compactación. Entonces está bien compactado. Entonces esas exigencias vienen en pliego de especificaciones. Ya cuando estamos viendo la anterior clase hablamos de eso. En subrasante se admite de 95 a 90%, perdón, de 95 a 100% de la densidad máxima obtenida en el laboratorio. Inclusive algunos admiten de 90 a 95, ¿no? Ahora en la subbase hay que exigir justamente que sea de 95 a 100%. Y en la capa base hay que exigir que sea 100%. Estoy hablando del grado de compactación. Bien. Entonces aquí vamos a ver otro método que es ya hemos visto la densidad del penetrómetro, que en este caso no se necesita extraer tierra, nada, simplemente es penetrar el penetrómetro que se llama la aguja Proctor. Con eso se determina este valor. El otro método es el método de la densidad de campo mediante medida de volumen de tierra extraída, que es uno de los métodos. En este método hay el método del empleo de agua, aceite grueso o arena o balón de caucho. Vamos a determinar primeramente el método del cono de arena. El cono de arena consiste en tener este frasco, viene de 4 pulgadas, ahí está 4, 3 cuartos, otros vienen de 6 pulgadas. El de 6 pulgadas es especial justamente cuando los suelos tienen gravas. Y si tenemos partículas mayores, entonces viene justamente este equipo gigante, grande. Son pocas empresas que tienen el equipo grande, pero sin embargo la universidad tiene en el laboratorio un cono de arena gigante, grande. Eso sirve exclusivamente para suelos que tienen gravas. Si tenemos este equipo de 6 pulgadas para detener la grava, entonces hay que compensar con el peso específico, hay una compensación que se hace. Pero básicamente entonces fíjense, es un embudo o una válvula que permite que pase la arena que se coloca en este frasco. Entonces, repito, este puede ser de 6 pulgadas como puede ser de 4 pulgadas, este embudo. Bien, lógicamente, ahora cuando utilizamos este equipo, necesariamente se le hace un orificio aquí abajo sacando la tierra, eso va a ser el peso de la masa del suelo, y la altura de esto es aproximadamente 14 centímetros. Si nos excedemos de que sea muy profundo, entonces resulta que nos va a faltar arena, entonces no poder medir. Entonces en ese caso, por eso no es aconsejable ponerle más de 14 centímetros de la altura. Justamente eso también es determinante. ¿Por qué? Porque capa a capa, cuando estamos compactando, hemos dicho que es lo ideal entre 18 a 30 centímetros. Y lo ideal es trabajar con 25. Entonces, si yo compacto a una altura mayor, no voy a poder controlar tampoco adecuadamente, solamente voy a comprobar hasta la mitad. Supone que compacto de 30 centímetros. Estoy solamente controlando a 15 centímetros o 14. Y los otros 14, ¿qué pasa? Está sin control, entonces por eso no es conveniente compactar con alturas mayores. Porque también el control que estamos haciendo aquí, estamos, como digo,
poniendo un impedimento que sea más profundo, porque el equipo viene para esa profundidad aproximada. Bueno, básicamente el trabajo consiste en lo siguiente. Se coloca la muestra hasta llena, en el frasco lleno. Entonces vamos a tener, enseguida vamos a ver, primero veremos cómo funciona el sistema. Primeramente, el lugar donde se quiera hacer el ensayo, se pone una superficie regular para asentar bien esta plancha. Algunas veces cuando tenemos capa base con grava, a veces esta plancha tiene sus orificios. Ponemos una especie de clavos para que esto no se mueva mientras hagamos el hueco. Entonces cuando el suelo está bien compactado, especialmente en capa base que tiene ligante, a veces tenemos que utilizar un cincel o una cuchara especial que permita golpear y sacar la muestra. Una espátula y una brocha para, una vez que sacamos la muestra y ponemos un recipiente, entonces este recipiente hay que sellarlo herméticamente, pero previo a eso, para que el pozo quede más o menos regular, entonces con una pequeña brocha se va haciendo caer toda la arena suelta que está en el entorno de este hueco y también en la parte de abajo, la base. Entonces con una pequeña cuchara doblada se lo saca la muestra hasta el último partícula que se pueda sacar y se pone en un recipiente cesado. Que eso nos va a permitir determinar justamente el peso de la masa conteniendo en este hueco que va a ser el volumen de la masa del suelo. Estos cilindros vienen a veces de vidrio, últimamente está saliendo de plástico, pero también hay metálico. Fíjense, este es un cilindro metálico que no tiene base aquí. Esto generalmente se utiliza en campos, en zonas agrestes, donde uno puede ir y puede haber, qué sé yo, a veces, cuando se hace una planchada, o un estudio, qué sé yo, para una planchada para petrolera, digamos, estamos yendo en la zona de la cordillera, a veces no se puede entrar fácilmente, entonces a veces hay que alquilar o llevarse con el equipo con caballos, o a veces se entra en helicópteros, en fin. Entonces, para que no corra peligro, entonces se utiliza este cilindro metálico, pero no tiene base. ¿Cuál es el objetivo de que no tenga base? Justamente porque tenemos que ver en qué momento para de dejar la arena, porque tenemos que hacer entrar aquí. Entonces, vemos donde ya la arena se queda quieta, entonces damos la válvula y medimos esto. Por eso esto también es transparente, porque esto se puede ver en qué instante paró de entrar la arena en el hueco, pues uno para. También hay de cristales que son transparentes, de vidrio. También ese es el objetivo. Por eso es que tiene que ser esto algo transparente que permita ver la arena cuando deja de entrar en el hueco. Bien. Entonces, para hacer eso, primeramente tendremos que tener como ya conocen aquí, vamos a ver la formulística para calcular este método. Aquí. Me olvidaba de decir, la arena tiene que ser calibrada. De acuerdo a norma dice que debe ser la arena de Ottawa. Ottawa queda en Canadá. Argentina dice debe ser la arena de San Juan. Los españoles dicen arena de, no me acuerdo de qué, bueno, de diferentes lugares. Entonces no trae arena, la norma española dicen de un lugar, las normas Irán de Argentina dice de San Juan y las normas americanas dicen de Ottawa. Entonces arenas especiales que es redondeado, pero no, en nuestro caso sería un lujo traer arena de tan lejos para medir el volumen de un agujero, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente calibrar la arena. Después vamos a hablar de cómo se calibra la arena. No es cualquier arena, sino la arena tiene que ser redondeada, uniforme, mejor si son todos del mismo tamaño, y además que sean cuárcicas, que tengan más contenido de cuarzo, no materiales blandos, y además totalmente limpio y seco. Entonces, esta arena hay que calibrar. Bien, como les decía, los cilindros pueden ser de 4 pulgadas, como también pueden ser de 6. Los cilindros de 4 se usan para suelos que no tengan gravas.
Y los cilindros, o sea, el cono de arena de 6 pulgadas se utiliza para suelos que tengan grados. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos aquí? Fíjense, el volumen de la muestra extraída del suelo que vamos a llamar B sub M. B sub A. Primeramente tenemos este frasco lleno, frasco más arena llena, más el peso del embudo. Entonces colocamos de este modo en esta plancha, luego abrimos la válvula y la arena va a entrar hasta complementar complementar el hueco, más la arena que va a quedar en el embudo. Entonces el momento en que deja de entrar la arena en el embudo y pues cerramos la válvula, entonces empezamos a extraer la arena que estaba contenida en el hueco. Pero sin embargo tenemos ahí más la arena que estaba contenida en este embudo. Por eso, en la suma algebraica que vamos a hacer hay que tomar en cuenta. Bueno, entonces aquí ocurre lo siguiente. Este es el peso total de la arena más frasco, lógicamente más el embudo, este P completo, antes de empezar el ensayo. Este P' es el peso del ensayo de la arena en el embudo. Okay, eso ya se lo determina previamente en laboratorio, eso ya es una constante. Por eso para cada arena calibrada hay que tener este peso, que es el peso de la arena en el embudo. Y P' es el peso del frasco con la arena que sobró después de ejecutar la operación. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, fíjense aquí qué nos está dando. El peso total antes del ensayo menos el peso de la arena que sobró al llenar el hueco, pero aquí está incluido el peso de la arena en el embudo, menos el peso de la arena en el embudo. Entonces, fíjense, estas dos operaciones hay que hacer, este tiene tara, este tiene tara. Entonces, al hacer una operación algebraica, tenemos aquí, se destara automáticamente. Entonces, hay que hacer esta operación previa de estas dos, de 100 con esta, menos el peso de la arena en el embudo, porque esto ya se calibró en el laboratorio, entonces este es el peso de la arena neta, sin el frasco. Por eso la operación hay que hacer esto. Este menos esto, de 100, el peso de la arena en el embudo, dividido entre el peso unitario de la arena. El peso unitario de la arena, ¿qué es? No es más, igualmente vamos a aprender ahorita cómo se determina este peso A. También esto hay que calibrarlo en el laboratorio. La densidad de la arena empleada o peso unitario de la arena, como quieran. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Entonces, el volumen de la arena que entró en el hueco es el volumen de la masa del suelo. Entonces, estamos obteniendo el volumen del hueco simplemente por diferencia de peso. Supongamos este es gramos, en cambio este es gramos por centímetro cúbico. Gramo con gramo se va y nos queda ¿qué cosa? Centímetro cúbico. Entonces es el volumen del hueco que es igual al volumen de la arena en el hueco. Entonces de este modo determinamos la densidad. Perdón, el volumen de la masa del suelo. Ahora con esto determinamos ya el valor justamente aplicando la fórmula de la densidad. Entonces el peso de la arena que sacamos del agujero, eso va a ser esto. El volumen de eso, el volumen de la masa, es igual al volumen de la arena en el hueco. Y la humedad es lógicamente que es de la cantidad de muestra que hemos sacado del suelo, tomamos una porción y obtenemos humedad. Entonces ya con eso calculamos, eso es la densidad seca o peso unitario seco de campo. Lo que le estamos haciendo con la compactadora. Entonces, ese valor dividido entre el peso, entre la densidad seca máxima obtenida en el laboratorio, multiplicado por 100, eso nos da el grado de compactación. Bien, entonces, ahora vamos a ver un poco cómo se calibra la arena para obtener esto, peso unitario de arena.
Entonces la arena, como decíamos, la norma le dice Ottawa, el otro San Juan, etc. Entonces nosotros lo que hacemos en el medio es lo siguiente. Previamente se lava la arena, que sea redondeada, que tenga la mayor cantidad de cuarzo. No sirve con arena muy angulosa. Entonces, para determinar si es redondeada, se agarra una pequeña lupa y se ve qué forma tiene la partícula. Entonces, esa muestra se lava completamente y se lo saca toda la parte orgánica, que quede totalmente limpia. Si no tenemos esa arena en esas condiciones, entonces pues, le echamos un ácido nítrico o cualquier ácido de tal modo que lo queme químicamente a la parte orgánica. Y luego lo que queda ahí a la parte sólida y inorgánica, eso lo lavamos. Y lavar completamente. Y luego secar la muestra. Bueno, una vez realizada esa operación, lógicamente la preparación tiene que ser por lo menos unos 100 kilos siquiera, ¿no? Para tener varios ensayos. Entonces, porque al colocar la muestra en el hueco, lo recuperamos. Bueno, eso podemos reutilizar la arena 1, 2 o 3 veces nada más. Después hay que volverla a lavar, hacer otro procedimiento, otra vez calibrarla. Entonces, por eso, cuando uno calibra, tiene que ser mínimo unos 100 kilos siquiera de arena para calibrar, para que nos dure y además podamos hacer varios trabajos. Bien, entonces, una vez obtenida, decía, la arena totalmente limpia, procedemos a calibrarla. ¿Cómo calibramos? En una superficie plana, puede ser una mesa, y luego se coloca el cilindro de 4 pulgadas sobre la mesa, y luego el embudo, y se hace caer, o sea, solo se lo vuelca el embudo. Supongamos que esto sea, aquí pongo la mesa y abro la válvula y va a caer la arena en la mesa. Lógicamente retiro eso y voy a tener la arena netamente lo que había solamente en este embudo. Porque una vez que deje de caer la arena, cierro y voy a tener la arena en la superficie de una mesa. Esa arena lo recojo y lo voy a pesar. Peso 1. Luego otra vez voy a hacer otra operación, voy a unas 3 o 4 pesadas. Entonces el peso de la arena en el embudo va a ser el promedio de las 4 pesadas. Pues peso 1, peso 2, peso 3, peso 4, entre 4 es el peso de la arena en el embudo. Por eso estoy diciendo ya es peso neto, ya no es peso con el embudo, es peso neto. Por eso cuando hacemos la operación, aquí decía que esto es peso neto, porque ya lo van a determinar en el laboratorio. En cambio esto es el peso de la arena al inicio del ensayo, esto es peso de la arena cuando sobró con más lógicamente con más el frasco y el embudo. Bien, entonces ya una vez obtenido el peso de la arena ya limpia, entonces procedemos a determinar el peso unitario de la arena. El peso unitario de la arena, ¿qué va a ser? El peso, ¿no es cierto?, de la arena, el promedio del peso de la arena, dividido entre el volumen del cilindro que hemos calibrado. Perdón, peso de la arena aquí, pero arena. Ahora, el gamma de la arena, hacemos de otra forma. Decía que estábamos haciendo el cilindro de 4 pulgadas, lo hacemos caer, igualmente el peso se hace varias veces, y luego lo dividimos, eso, entre el volumen del cilindro. El volumen del cilindro va a ser constante. Entonces, el volumen del cilindro, si quieren, podemos medirle con un calibrador, o también podemos medirle con agua. Entonces, ¿qué se hace? Si medimos con agua es más exacto. En ese caso se coloca la base del ensayo del molde de Proctor, se lo atornilla y se pone una cobertura en el entorno de la plancha y el embudo, perdón, y el cilindro, se lo coloca silicona y se le vierte agua. Entonces el agua se engrasa y luego medimos exactamente la cantidad de agua que entró al cilindro. Eso es realmente el dato exacto del B sub M, que es el volumen del cilindro.
Entonces, en cambio, cuando hacemos, o también podemos medir con calibrador, la altura y el diámetro, calculamos y determinamos el volumen del cilindro. Entonces, el peso de la arena promedio dividido entre el volumen del cilindro me da el peso unitario de la arena. Realizado ese trabajo, entonces hay que poner una tarjeta, decir, bueno, cómo se ha hecho en qué fecha se ha hecho la calibración y cuánto es el valor de la calibración de la arena. Con eso entonces trabaja ya el campo. Lógicamente, en un laboratorio muchas veces tiene 3 o 4 equipos, entonces hay que hablar, ¿no es cierto?, que el peso unitario está a tal valor y por tanto, si se equivocan de bolsa con otra calibración va a variar, entonces ya no es la misma, entonces estamos mintiendo en los datos. Por eso es conveniente siempre identificar bien el recipiente que ya está calibrado a la arena. Bien, entonces ahora entonces ya hablamos cómo calibrar la arena en el embudo y cómo calibrar la arena, el peso unitario de la arena. Bueno, entonces lógicamente ahora como decíamos al inicio, la arena totalmente limpia, lavada, seca. Entonces podemos hacer varias calibraciones de la arena. Como por ejemplo, o sea, en un lugar donde tenga yo material, digamos, fino, no voy a conseguir arena, digamos, como dicen las normas. A veces hay que adecuarse, ¿no es cierto?, a lo que tenemos en el medio. Entonces llevo esa arena totalmente seca, que está bien limpia, antes de calibrar la arena en el embudo, antes de calibrar la arena para determinar el peso unitario, primeramente lo voy a calibrar la arena. ¿En qué sentido? De calibrar granulométricamente, ya no en volumen, sino granulométricamente. ¿Qué hago? Esa muestra lavada lo voy a tamizar una posibilidad, alternativa 1, digamos. Agarro un tamiz número 40 y lo retengo en la número 60. O puede ser la 50 también. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy colocando, fíjense, de 40 a 60 no es mucha la variación. Entonces, obteniendo una granulometría bien fina. Una alternativa, si tengo partículas un poquito más gruesas, ¿no?, depende del tipo de arena que consiga, entonces puedo utilizar la malla número 40 y lo puedo agarrar también la número 20, hago pasar por la número 16 y los retengo en 20. Otra posibilidad. La otra es el número 30 y lo retengo en la número 10. En fin, o sea, lo que estamos queriendo hacer simplemente granulometrías, digamos, ¿no es cierto? No siempre está especificado eso, sino dependiendo de la necesidad. Si tengo partículas muy finas, entonces voy a utilizar mallas un poco más finas. Entonces estoy usando, por ejemplo, como les decía, la malla número 40 y lo retengo en la 50 o en la malla número 60. Esa es la muestra que voy a utilizar para toda la calibración. La otra alternativa es utilizar unas mallas más gruesas. Puedo utilizar la malla número 30 y lo retengo en la número 40. La otra alternativa sería utilizar la número 30 el número 20 y lo retengo en la número 30 o 40. Entonces va a ser partícula más gruesa. Va a depender todo del banco donde pueda conseguirme esa arena. Pues no es fácil conseguir para graduar la arena. Además, por la calidad de la arena que tiene que hacer casi con cuarzo, en la mayoría. Por eso y hay que cuidar la arena porque, aparte de ser difícil de conseguir, bueno, el trabajo de lavarla, de estar tamizándolo, secándolo, entonces lleva tiempo. De ese modo se calibra la arena. Entonces no necesitamos traer arena de otro lugar. Usamos la arena que existe en el medio. Bueno, entonces este ensayo del cono de arena es aplicable y casi generalizado a nivel nacional.
Casi en todos los casos se aplica para suelos que tengan grava, que sean limos, arcillas, etcétera. Se utiliza este método, es el más empleado. En algunos casos muy especiales, cuando se trabaja, por ejemplo, en un lugar donde se está haciendo una explanada significa una planchada que comúnmente llamamos 8,5, y queremos determinar la verdadera densidad, pero ahí vamos a tener de repente partículas que sean 3 pulgadas, 2 pulgadas, qué sé yo. Entonces nosotros queremos determinar qué densidad tiene ese lugar. En ese caso, ya no cuenta ni siquiera estas cosas, sino cómo se hace. Se hace el agujero en el lugar grande, puede ser de 30 centímetros o 30 por 30, tratando de ser cuadrados, va a depender del tipo de material que tengamos. Y luego se ensalza la superficie totalmente horizontal, se extrae todas las partículas sueltas y le ponemos un plástico, un paño de plástico. Y luego lo vertimos agua hasta que esté completamente al ras de la parte superior del suelo. Entonces eso lo podemos medir en una probeta o podemos medir simplemente hasta por peso. Ustedes saben que el gamma del agua, ¿cuánto es? Un centímetro cúbico, ¿no es cierto? Como 1000 kilos por metro cúbico. Viene a ser un gramo por centímetro. Entonces lo podemos medir por peso, sacarlo la relación. Bien, estamos conociendo entonces el volumen del hueco que hicimos con eso. Ahora la muestra que se extrajo de ese pozo, ya lo tenemos, que se saca incluyendo las piedras. Entonces eso lo determinamos de ese modo, lógicamente, que ya la compactación de campo, lo llevo al laboratorio, todas las muestras que estaban ahí con malas piedras, qué sé yo, y se hace un procto para determinar cuál es su densidad. Relacionado, digamos, ¿cierto? Porque queremos saber qué grado de compactación tiene en el campo y qué grado de compactación podemos llegar mejorando el suelo. Pero en eso, en casos, digamos, muy, muy especiales, cuando realmente queremos determinar el suelo natural tal como está, en esos casos. Ahora, en caso de que estamos haciendo, por ejemplo, pruebas en capa base, entonces podemos usar un cono de 6 pulgadas o en su defecto un cono gigante, que viene, no me acuerdo bien en este momento, pero es el doble de esto, grande. Eso tienen en laboratorio de civil. Ojalá que alguna vez abran para que conozcan por lo menos eso. Y ahora, si quiere uno ser riguroso, entonces, de las piedras que a veces uno puede sacar acá, hay que hacer compensación en función del peso específico. Esa fórmula yo al final de esto se lo voy a dar para que ustedes tengan cómo compensar las piedras, ¿no es cierto?, que hay acá, porque fíjense, es fácil. Si yo quiero cumplir en capa base, por ejemplo, como tengo piedras, facilito llegar a las densidades máximas, porque tengo piedras grandes. Pero sin embargo el póster estaba hecho de otro modo. Entonces ahí se puede compensar, conociendo en ese caso sí necesitamos hacer un ensayo más, que es el peso, la gravedad específica de los sólidos, que eso es. Con eso podemos determinar y hacer la compensación, y la densidad que se ve de campo hay que afectar por esa corrección. Eso debe ser la forma correcta de hacer los controles en capa base. Pero en nuestro medio casi no se hace eso, simplemente exigimos que el cono de arena sea de 6 pulgadas. Pero lo lógico sería hacer la compensación por las partículas grandes que existen en ese hueco. Esa formulita se lo voy a dar como adicional, aquí no lo coloqué, me olvidé. Pero se lo voy a dar la fórmula para hacer esa corrección. Ahora sí, si se controla eso ya realmente de ese modo, bueno, seguramente que la empresa constructora va a tener que poner mucho empeño para llegar a las densidades máximas en capa base. Pero si medimos así como acostumbramos a hacer en Santa Cruz, es fácil llegar a las densidades máximas en capa base. Bien, el otro método es el método del volumation, que es en realidad en español quita el volumation, o bien se llama el método del balón de caucho.
Bueno, es similar a este ensayo. Se utiliza las mismas planchas, también viene de 4 pulgadas o algunos un poquito más grande, igual de 6, depende del tipo de equipo que adquiramos. El orificio hace lo mismo, esta plancha guía también es lo mismo. Lo único que varía, en vez de que sea un cono de arena, es un frasco de vidrio con agua. Y a eso va adherido unas vejigas que mide el volumen. Entonces lo que se hace es lo siguiente. Hacemos previamente el hueco, lo mismo que en el caso anterior, unos 14 centímetros de profundidad. Podemos usar de 4 pulgadas o podemos utilizar de 6. La profundidad máxima siempre estamos recomendando que sea de 14 centímetros. Entonces, la tierra que sale de ahí es igualmente el peso de la masa del suelo. El volumen es lo que vamos a determinar mediante ese método. La humedad también se saca de la muestra, etc. Entonces, para medir ese volumen, ¿qué hacemos? El frasco que está aquí está ese frasco, fíjense. Aquí está. Este es el frasco de vidrio. Y una bombita aquí. Algunos tienen su bomba acá. Algunos tienen aquí. Entonces, ¿qué hago? He hecho un orificio y lo apoyo a este frasco en la plancha. Pero aquí está acoplado una vejiga de caucho, un globo, una membrana de caucho. Entonces, ¿qué hago? Con esta pequeña bomba le estoy inyectando aire aquí al frasco para empujar que el agua entre al hueco, aquí adentro. Y esto tiene una escala. Vienen diferentes tamaños, ¿no? Algunos vienen esta bombita manual como de peluquero que se infla, ¿no es cierto? Al meter aire en la goma, le da presión y ayuda a eso de que el agua ingrese al hueco. Otros vienen aquí, con una válvula aquí. En ese caso, viene aquí un tubo de vidrio hasta un cierto sector, por el cual tiene que salir el aire. Entonces metemos aire de ahí para que esa presión empuje al agua, el aire empuje el agua para que ingrese al hueco. Pues como es un globo, entonces el globo se ocupa los espacios vacíos que hay en el suelo. Entonces, previamente tenemos aquí la medida, por así decir, 1000 centímetros cúbicos, y le metemos aire que sean 800. Pues seguramente aquí me va a quedar 200 centímetros cúbicos. Entonces, ¿cuánto entró? Son 1000 menos 800, son 200 que me está sobrando. Entonces, aquí se mide directamente el volumen, fíjense. Me está diciendo tanto volumen y entra el momento, sé eso, cuánto volumen tengo en el hueco. Es una medida directa. Pero la desventaja que tiene este método, lo siguiente. Primeramente, no se puede utilizar en lugares donde tengan algunas partículas que sean, digamos, como ser grava, pero en ese caso no se puede utilizar esto. Y si tiene alguna partícula orgánica que tenga que sea una pequeña basura con puntas también, ¿por qué? Porque el globo se pincha y se pierde el agua. Pues ya no podemos medir esto. Entonces tiene que ser en suelos que no tengan materia orgánica ni tampoco tengan gravas. Esto solamente en suelos que no tienen gravas ni materia orgánica. Bien, entonces, cuando otra desventaja de esto es que como no lo estamos viendo aquí y le estamos metiendo a presión agua a este hueco, ¿cierto? Pero le podemos meter hasta nuestro antojo. Le decimos, ya está acá nomás, ya entró el agua, y por tanto voy a tener un volumen chico. Como la fórmula está, el peso de la masa dividido en volumen. Si el volumen es chico, siempre me va a dar densidades altas. Entonces me permite hacer trampas, ¿no? Muchas veces las empresas ejecutoras o constructoras siempre quieren avanzar, entonces de repente le falta un poquito, pero le pueden hacer trampita con esto. No le meten el agua suficiente. Pero cuando sale bien, cuando nosotros le ponemos a esta plancha, cuando son material duro, igualmente se coloca con estaquitas acá, como se meten 2 clavos, y se mantiene fijo. Y si queremos realmente que sea verdaderamente bien determinado ese valor del volumen de la masa, hay que darle presión hasta que esta plancha trate de levantarse un poco. Cuando ya está queriendo subirse arriba, quiere decir que está completamente lleno de agua. Entonces ahí está el volumen
de la masa, bien medido. Pero si voy a medir nomás, que puedo decir más o menos, el operador a veces dice, tantea, más o menos, dice, bueno, ese volumen ya es suficiente, con esto me va a dar la densidad más. Lo que quiere es avanzar con el trabajo. Ese es el problema del peligro, digamos, de usar esta membrana, el balón de caucho. Pero lamentablemente, ya también este método es muy rápido, porque necesita solamente tener una vejiga ahí, un balón de caucho que le llamamos, agua, nada más, y lógicamente la herramienta para hacer el agujero. Pero por la falta de tecnología en nuestros países, hasta esto se está perdiendo, porque a veces hay que traer de Argentina, hay que traer de Perú, o traer de Brasil, o alguna vez de Estados Unidos, en fin. Entonces, a veces no, y eso cuesta caro, aproximadamente cada vejiga está sale alrededor de unos 10 o 12 dólares. Entonces, si son una vejiga ya perdió 12 dólares, ¿no? Entonces, muchas veces, en algunos casos, se puede utilizar preservativos. Se ponen 2 preservativos de los más resistentes, que son los condones, y eso sirve como globo, ¿no es cierto?, de acá, que si en caso no tuviéramos de fábrica una vejiga especial que se compra para este fin, entonces puede cambiar por preservativos que sean resistentes. Lógicamente que eso, el problema sería, si son hombres, bueno, van a causar celos en las mujeres si observan preservativos. Bueno, la cosa que, lo que queremos medir es el volumen del orificio. Este método se está perdiendo, en realidad ya casi nadie quiere usar. Todo el mundo está exigiendo el cono de arena. Ahora, el otro método, que es ya bastante útil y rápido, también es los métodos nucleares. El método nuclear no es más que un contador lento de neutrones, que miden, en realidad es como un medidor Geiger, que mide las radiaciones. Entonces, lógicamente que antiguamente venían como elemento radioactivo se utilizaba el radio. El radio, ¿en qué consiste? Lógicamente es un equipo moderno. Antes era un poco más grande y tenía aquí una estaca que se clavaba por la superficie, hasta qué punto quería determinar la densidad. Entonces, cuando se pone en funcionamiento este equipo, entonces empieza a despachar radiación. Entonces le está midiendo justamente, ¿no es cierto?, por la velocidad de radiación de que mide ida y vuelta. Entonces aquí en la pantalla está midiendo justamente un valor. Este valor que da, digamos, la emisión de rayos, lo que hace es convertirlo eso va a variar justamente en función de la densidad del suelo. Entonces, en base a eso, lo que se mide es más o menos qué densidad tiene esto. Además, nos permite inclusive medir la humedad. Entonces, es un equipo que viene con un acople, con una interfaz, ¿no es cierto?, que ustedes le pueden colocar un cable a la computadora y lo descargan y van a tener ya en la planilla, ¿no es cierto?, de toda la historia, deciden que ustedes van a poner la fecha, la progresiva, tipo de obra, van a tener si se tomó al lado izquierdo, al centro, a la derecha, bueno, en todos los datos que obtengan, y le va a dar exactamente cuánto es su humedad de compactación del lugar que han hecho la prueba, y también les va a dar la densidad seca al momento. Entonces se puede trabajar en cualquier hora, en cualquier situación, porque no solamente, como digo, un equipo que se asienta en el suelo y se clava una estaca. Bueno, en fin, ahora hay varios modelos ya que ni siquiera necesitan clavar estacas, sino directamente como este equipo, como está usando esta persona. Es un equipo moderno que ya viene últimamente. Ahora, antiguamente la persona era muy reacia a utilizar este sistema, debido a que utilizaban un elemento radioactivo que es muy dañino, como era el radio. Ahora ya no se utiliza radio, se utiliza berilio. El berilio emite radiación que es menos dañino que los rayos solares que recibimos en el cuerpo todos los días. Entonces, mientras mecánicamente no hurguemos el equipo, no le pasa nada. Antiguamente, con los equipos viejos, había que ponerle en la caja, forrado con una lámina de plomo,
¿no es cierto? Y la persona que hace el trabajo se tiene que poner delantal de cuero por debajo con ese vestido con la película de plomo. Y cuando hacía el ensayo, cuando ponía en funcionamiento el equipo, tenía que escaparse por unos 30 metros siquiera de largo, y después ya a los minutos otra vez venían, corría y venía a apagar este equipo. Ahora no, como esta señorita está tranquilamente sentada. Ahora se utiliza ya el berilio y ya no el radio. Entonces eso es la facilidad que con la técnica moderna, estos son los últimos equipos que llegó para controlar las densidades. Bueno, eso sería en cuanto a las densidades de campo. Lo que quería ver ahora para que podamos terminar esto es cómo se mide el volumen de encogimiento y el volumen de hinchamiento. Digamos, si estamos haciendo un trabajo, justamente esta parte es muy importante para cuantificar y hacer un presupuesto del material que vamos a emplear. Si un suelo está en su estado natural, tiene un volumen, y si lo cavamos, tiene otro estado. Entonces, en un suelo, si supongamos que estamos explotando una cantera o llevando material de préstamo, del lugar vamos a comprar un volumen X, pero al transportito vamos a tener que pagarle por otro volumen transportado, porque el material está suelto. Y cuando llegue la obra, vamos a compactar al máximo, ¿no es cierto?, ese material, y va a reducir. Entonces va a tener otra densidad, otro volumen. Entonces tenemos dos cosas, un volumen de hinchamiento y otro volumen de encogimiento. Eso es lo que comúnmente en carretera lo llaman esponjamiento. Entonces, fíjense, teóricamente podemos conocer, si digamos, por ejemplo, el material, el tipo de material, en rocas dinamitadas, por ejemplo, el hinchamiento, o sea, el cambio de volumen puede variar entre 30 y 80%. En rocas no dinamitadas, de 10 a 30%. En suelo arcilloso, de 20 a 60%. En suelo limoso, de 10 a 40%. Suelos granulares, de 10 a 30%. En gravas y arenas de granos redondeados entre 5 a 15%. Imagínense esta variación que existe. Supongamos que ustedes van a hacer un presupuesto para de suelos, da una variación de 10 y de 30. ¿Cuál va a usar? Si le utiliza 10, está corriendo el riesgo de repente le va a faltar material. ¿Y quién le va a poner el resto? Si está usando el 30, va a ocurrir al revés, le va a salir muy caro su presupuesto y por tanto no le van a dar la pega, le va a ganar otra persona. Entonces, lo mejor es trabajar con los valores reales de encogimiento y como también de hinchamiento. Entonces, el hinchamiento no es más que lo siguiente. Esto es la densidad, fíjense, el volumen de hinchamiento se mide en un porcentaje. Esta densidad es el del material tal como está en el sitio, antes de que hagamos el corte, menos la densidad del material excavado. Esta densidad del material excavado está totalmente suelta. Dividido entre la densidad excavada multiplicado por 100, eso nos da el volumen de encogimiento, estos volúmenes. ¿Cuánto aumentó? ¿Ok? Ahora, en el caso de volumen de encogimiento, lo mismo, aquí hay tres componentes, que es el volumen, aquí está fallando, es el volumen, este sería el volumen, aquí hay un error, por favor, este D sub C van a corregir, este D sub C, aquí es un gamma D máximo, en realidad esto estamos hablando, este D equivale a hablar de gamma D, entonces este gamma D máximo, la densidad máxima del material compactado en laboratorio, este valor de aquí. Corrigen por favor, este es D sub D. Menos D sub C. ¿Y qué es D sub C? Es el material, ¿no es cierto? Lo que hablábamos un rato, que es en este caso de aquí. De sub S, densidad de material sin perturbar, de sub E es el material excavado. Vamos a ver. Un poquito, está mal esa forma. Vamos a corregir un ratito, por favor.
Ya. A ver, entonces este valor aquí, este valor D sub C, este valor de anótenlo por favor, hay una equivocación aquí. D sub C es la densidad de material compactado a humedad óptima y densidad máxima, es lo que se hace en laboratorio. Este es por favor D sub S, este tamaño, D sub S, D sub S. Esa es densidad del material en sitio, densidad del material en sitio tal como está el suelo en el lugar. Entonces esto viene a ser D sub S. Dividido entre D sub S, entre la densidad del material en sitio, sin alterar. Entonces pongan por favor este D sub S, esta mano, ¿ya? Por 100. Entonces ustedes pueden saber presupuestar, por ejemplo, ¿cierto? Cuánto de material, digamos, un cubo de suelo que ustedes tengan, ¿no es cierto?, que va a traer, y bueno, cuando rellene a la densidad máxima, ¿cuánto va a encoger? Supongamos que usted tiene 100, digamos, qué sé yo, 100 cubos, pero sin embargo, cuando echa los 100 cubos y lo compacta a la densidad máxima, va a tener 70. Entonces, ¿qué significa eso? Va a tener solamente 30%, o sea, 30% de encogimiento va a tener. Si su presupuesto, digo, tengo 200 cubos que tengo que rellenar en un lugar, traigo los 200 cubos, pero como está compactado la densidad máxima, eso me va a llegar, en vez de 200, que sea, qué sé yo, 250, digamos. Entonces, ¿cuánto voy a tener? 25% de encogimiento. Se me achicó. ¿Por qué? Porque he compactado la densidad máxima. Entonces, esto es importante para determinar el volumen justamente de la tierra que hay que extraer para determinar cuál es su encogimiento, cuánto se me va a reducir cuando yo compacte la densidad máxima. En cambio, en este caso, estamos haciendo densidad del material sin perturbar en sitio y de su vez viene a ser densidad del material excavado totalmente suelto. Entonces aquí en el transporte digo, bueno, corté 100 cubos, pero sin embargo para transporte tengo 130 cubos. Aquí en cuánto aumentó, 30% para transportar. Entonces un volumen estamos pagando por corte y otro volumen estamos pagando al transportista, porque el material está suelto. Entonces, si no consideramos ese transporte, que son a veces en una carretera son miles de cubos, entonces están equivocándose con un 15%, imagínense la cantidad de volumen que le va a salir de más, ¿quién se lo va a llevar gratis? Tienen que tomar en cuenta eso. El caso de otro lo mismo. Van a compactar un material, van a traer cierto material, pero lo van a compactar y lo van a reducir. ¿Cuánto es el valor de reducción? ¿Y quién lo va a si le falta tierra, van a tener que comprar más? Eso no se lo van a regalar. Eso tiene que estar contemplado en el costo del presupuesto. Y la otra forma empírica y lo más lógico es lo siguiente. Se perfora, se hace un agujero de 1 por 1 por 1, o sea, 1 metro cúbico. ¿Okay? Si quieren determinar cuánto es su hinchamiento, ese metro cúbico que han cavado, ¿no es cierto?, con medida, lo sacan y lo van a medir en un recipiente conocido, cuánto se creció ese hinchamiento. Entonces, si creció a 1.30, quiere decir que es 30% de hinchamiento. Muy bien, traen tierra. Al agujero que van a colocar ustedes de 1 por 1 por 1, le van colocando por capas de 20 o 25, como van a compactar hasta la densidad máxima. Y van a calcular cuántos metros cúbicos utilizaron para llenar ese hueco que han hecho de un cubo. Supongamos en este caso que ha sido 1.20 cubos para llenar la densidad máxima. ¿Qué quiere decir? Entonces el encogimiento, ¿cuánto fue? 20%. Entonces esa es la mejor manera de calcular el volumen de hinchamiento y el volumen de encogimiento. A veces con esto falla porque no siempre el suelo está así, pero nos da más o menos una aproximación de los valores.
pero lo más real es, si uno sabe de dónde va a traer el material, uno puede determinar cuánto se va a hinchar en el transporte. Y ese mismo suelo, ¿qué va a pasar cuando yo le lleve y voy a compactar? Entonces ahí va a tener otra variación. Entonces al compactar la densidad máxima, se me va a achicar. Entonces, ¿cuánto va a ser su encogimiento? Entonces tenemos tres volúmenes, fíjense. Un volumen de excavación, un volumen de transporte y un volumen en compactación. Ese volumen es tomar en cuenta en transporte y movimiento de tierras. Lo mejor es hacer experiencia y conocen con qué material van a trabajar, hagan esa prueba y no le van a fallar. Lógicamente se dan un margen de un 5%, pero tampoco van a perder mucho en aumentar demasiado los volúmenes de encogimiento o hinchamiento, que eso encarece el costo y uno puede perder el trabajo. Entonces eso sería importante que se tome en cuenta cuando hagan movimiento de tierra en el presupuesto. Bueno, no sé si tienen algunos problemas o preguntas, por favor. Hola, ¿no hay preguntas? Bueno, en la clase que tenemos el día miércoles, vamos a tratar de resolver algunos problemas ya de cada tema, un problema. Entonces, por favor, van a traer su lápiz y una hoja para poder tomar apuntes. Bueno, ¿no hay preguntas? ¿Hola? No, ingeniero. Bueno, entonces nos vemos el día miércoles. Bien, vamos a resolver el problema el miércoles. Está bien, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.